Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, me parece ya para ustedes. Es un gusto para mí poder conectarme en este día con este grupo de estudiantes universitarios. La verdad es que me encanta siempre poder transmitir, platicar, compartir este tipo de temas y muy agradecido por la invitación, por supuesto, para poder llevar a cabo esta reunión. Bien, vamos a iniciar. Voy a irles dando algunas pautas más o menos de entrada. Ayúdenme en el chat para saber si el tema del audio está bien, si me escuchan bien, si todo está en orden, si está claro. No vayan abriendo micrófonos, pónganlo nada más un mensajito en el chat para saber si me escuchan bien, por favor. Bien, manita arriba y bet, perfecto. Muy bien, entonces me parece que estamos en orden en este sentido. Y ya nada más voy a empezar a compartir un poquito de pantalla para ir mostrándoles la presentación que tengo para ustedes en esta ocasión. Bien, me gustaría que si durante la charla, durante la plática, esta conferencia, tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran expresar, lo vayan haciendo en el chat para mantener la secuencia. Y todas las dudas, todas las preguntas, todo lo que vaya saliendo durante la charla, lo resolvemos al final, lo respondemos y sin mayor problema. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Hace un par de semanas, cuando me hicieron la invitación acerca de hablar con ustedes, estábamos poniendo de acuerdo acerca de qué tema podríamos tocar y hubo muchas ideas. Podíamos profundizar un poco en lo que estaba aprendiendo en la escuela, podíamos hablar acerca de administración de negocios y demás. Sin embargo, al final, hoy me gustaría compartirles un poco acerca de la realidad que se van a encontrar al momento que terminen la escuela. En su momento yo pasé por el proceso que tú estás viviendo ahora. En su momento también me tocó ir a la escuela, me tocó estudiar una carrera, me tocó prepararme, me tocó hacer todo este tipo de, pues ya sabes, de cosas, de elegir una carrera, ver qué estudio, por qué estudio esto, si quiero trabajar, si no quiero trabajar, etcétera y demás. Y créeme que el camino ha sido muy interesante y quiero irte compartiendo un poquito acerca de eso y un poquito de lo que me ha pasado para que tú también lo vayas tomando tal vez como experiencia, veas un poquito hacia el futuro y con base en ello vayas tomando decisiones dentro de tu vida. ¿Quién soy yo? Permítanme presentarme. Mi nombre es Pepe Sarabia. Yo soy mexicano, específicamente del estado de Puebla, en México, una región del centro del país, muy cerquita, estamos a un par de horas de la Ciudad de México, de la capital, donde solamente el domingo pasado nuestro piloto mexicano Checo Pérez acaba de subir al podio en el Gran Premio de Fórmula 1. Bien, a 2 horas de eso, más o menos a esa distancia estamos. Cuando yo estaba en la escuela, aquí es el bachillerato, la preparatoria, y empecé a ver que quería estudiar y empecé a ver diferentes opciones, pues aquí es muy común tener clases u orientación vocacional, ya sabes, te dicen, de acuerdo a tus habilidades y demás, como por dónde te podría convenir, ¿va? Y bueno, mi perfil salió un tanto cuadrado, numérico, ya sabes, hacia el tema de las ingenierías. Y entonces yo decidí estudiar ingeniería industrial en una institución que se llama el Instituto Tecnológico de Puebla. Es una universidad pública a través de la cual, bueno, realmente aquí en la región tiene bastante prestigio, porque además aquí en nuestra región tenemos mucha industria automotriz. Bien, me puse a estudiar esa carrera y al finalizar hice una estancia de estudios en Alemania. Yo quería de alguna forma pues tener algún tipo de diferenciador con respecto a mis compañeros, que al final, recuerda, los compañeros que están junto a ti, ahí en tu salón de clases, en la facultad y demás, cuando sales son tu competencia directa. Quieras o no, ahorita te llevas muy bien, te vas a tomar una cerveza, sales con ellos, vas al cine, lo que sea, pero al final, al momento que tengas que aplicar por un trabajo, por un empleo, ese que está sentado junto a ti es tu competencia. Entonces, yo pensaba, ¿cómo le hago para ser diferente a mi competencia? ¿Qué es lo que puedo hacer?
Y una de las ideas que se me ocurrió en ese momento, bueno, fue intentar hacer algún tipo de estancia en el extranjero. Tuve todo un proceso que no fue muy fácil, te voy a ser sincero, tuvo sus complicaciones, ya te imaginarás, estudiar un idioma, prepararme en inglés, tuve que aprender alemán, presentar diferentes pruebas, aplicar a los programas de intercambio estudiantil y demás. Y después de uno que otro fuerte fracaso, en el 2006, justo después del Mundial de Fútbol, pues me toca ir a hacer una estancia en Alemania. Estuve estudiando 6 meses en la Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel en Braunschweig, Alemania, en el estado, bueno, en el estado, si así se llama, de Niedersachsen. Y después de hacer un semestre en la universidad, hice un semestre de prácticas profesionales para la empresa Bosch en Salzgitter. Ahí en Salzgitter a mí me tocó trabajar directamente en áreas de calidad y en realizar algunos proyectos de optimización de recursos financieros. Cuando regreso a México, pues ya te imaginarás, con ese currículum, al final yo fui formado en el proceso tradicional que te dicen para tener éxito en la vida. ¿Cuál es ese proceso tradicional? Bueno, tienes que ir a la escuela, tienes que sacar muy buenas calificaciones, prepararte muy bien para que cuando salgas de la universidad te consigas un trabajo. Y en ese trabajo vas a tener un gran sueldo, vas a tener prestaciones y tal, tal, tal. Y ahí está. Ese es el camino que a mí me enseñaron. Así me dijeron que se obtenía el éxito en la vida. Y ahí va yo, siguiendo ese caminito. Ya había ido a la escuela, ya había sacado buenas calificaciones, ya había terminado mi carrera, incluso con una especialidad en el extranjero. Regreso a mi país, regreso a la ciudad de Puebla y pues prácticamente, no te voy a decir que en automático, pero sí mi perfil estaba bastante atractivo para la principal empresa automotriz que está establecida en esta región. Me refiero a Volkswagen de México. En el 2008 más o menos, entro a trabajar a Volkswagen de México directamente en las áreas productivas. Me parece que allá también se llama así, si ubican un modelo que es el Volkswagen Bora, el Volkswagen tenía una versión también Sportwagen, como vagoneta para Europa, y cuando se empezó a producir el Jetta A6 de Volkswagen, estuve trabajando directamente en las áreas productivas. Así que de repente, muchachos, ya tenía el tope, estaba en la cumbre profesional, tenía el trabajo que casi todos los ingenieros de esta región quieren tener. Todos quieren trabajar en la planta, todos quieren entrar a Volkswagen porque tiene buen sueldo, porque tiene prestaciones. Y es cierto, además, donde uno de mis problemas era ver este año, a ver de qué color es el carro nuevo que voy a estrenar, porque esa empresa tiene una prestación en la cual te rentan un auto nuevo cada año. Entonces, cada año estás cambiando de coche y tu problema es ahora de qué color va a ser. Y sí, hay buenos sueldos, y sí, tienes incluso hasta cierto estatus, son como que, ay, wow, los que trabajan en Volkswagen son como que vistos, que no, es lo correcto creo yo, pero son vistos como especiales, ¿no? Superiores, ¿no? Wow, trabajan en la planta y tal, tal. Ok, bien, ahí estaba, en el trabajo de mis sueños, en eso que me habían vendido la idea que era significado del éxito y que seguramente tú también has escuchado. Te metiste a estudiar una carrera porque quieres obtener un buen trabajo, porque quieres llegar a una empresa, esa que tanto te llama la atención, esa empresa top de tu región o a lo mejor de fuera, a lo mejor quieres irte al extranjero, estudiar en otro lugar, trabajar en otro lugar. Vamos, tener un buen empleo, un buen trabajo. Ese es el objetivo que cuando estamos en la universidad casi todos tenemos. Y lo logré. Pero curiosamente, y aquí es donde viene un poco la reflexión, ese momento cumbre, ese momento de éxito profesional, esa etapa de mi vida resulta ser la más complicada también, y en la cual como persona me estaba yendo al drenaje. ¿Qué es lo que estaba pasando?
Yo trabajaba directamente en las áreas productivas, en la producción de automóviles, en la construcción de carrocerías. Aprendí mucho de soldadura y demás. Estaba yo ahí y el trabajo en una fábrica de ese tipo y en muchos trabajos, yo creo que en todos, siempre es o suele ser bajo presión y entrega de resultados. En aquel tiempo se tenían que producir 1,250 coches todos los días. Como área productiva, las áreas productivas, seguramente lo sabes, en las fábricas y más en la industria automotriz, no puede parar. Se producen coches todos los días, en todo momento. Entonces, para poder hacer eso, pues vas rolando turnos. Cada 4 semanas cambiaba de turno. Había 4 semanas que yo iba de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Otras 4 semanas, entonces yo iba de 3 de la tarde a 11:30 de la noche. Y las otras 4 semanas iba ahora de 11:30 de la noche a 6 de la mañana. Y así íbamos rolando turnos, pero yo estaba joven. Yo tenía la edad que tú tienes. Y yo decía, no hay ningún problema, porque esto es el éxito. Esto es tener un gran trabajo. Para esto estudié, para esto me preparé. No hay ningún problema, puedo doblar turnos, puedo quedar hasta más tarde. Al final del mes voy a recibir un cheque muy jugoso. Y esa era mi forma de pensar. Fue pasando el tiempo, fui poco a poco metiéndome cada vez más al trabajo y me fui dando cuenta de la realidad del empleo. Y la realidad del empleo, que no estoy diciendo que tener un empleo sea malo, ahorita lo platicaremos. Sin embargo, es así, como te decía, suele ser trabajo bajo presión. Y aunque mi horario, digamos, lo era en el primer turno de 6 de la mañana a 3 de la tarde, realmente no era así. En cuanto más vas creciendo dentro de la escala laboral, entre mejor eres, más trabajo tienes. Y llega un punto en el que tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Y si hay una falla de equipo en ese momento, te tienes que esperar hasta que salga. Y si hay un problema, te tienes que esperar hasta resolverlo. Y si eso te toma quedarte 3, 4, 5, 8 horas más, lo tienes que hacer. No hay de otra. Además de estar a cargo de la producción de los autos, también estaba a cargo del personal. Yo tenía a mi cargo alrededor de 60 personas, 60 trabajadores sindicalizados. De tal forma que por un lado tenía la presión de la empresa por producir coches y por otro lado tenía la presión de trabajar con la representación sindical, que es uno de los temas más complicados de manejar, trabajar con la gente, manejar personal. Que si uno se enferma, que si no vino, que si se lastimó, que si tiene mala actitud, que si todo eso era mi responsabilidad. Y también producir las carrocerías. Y dentro de esta responsabilidad de mi personal, también estaba el verificar sus recibos de pago, que les pagaran correctamente su sueldo cada semana. Y aquí es donde viene uno de mis primeros contactos con el tema de la educación financiera. ¿Qué es lo que yo empecé a descubrir? Y pasó algo muy curioso. Empezaba yo a ver los recibos de pago de mis trabajadores, de mis chavos, de mi gente, y me daba cuenta que resulta que a algunos les descontaban todo su sueldo y terminaban con $1 de sueldo. $1 a la semana. ¿Te imaginas? ¿Quién puede vivir con $1 a la semana? Es muy poquito. Empecé a investigar por qué. ¿Por qué trabajaban y ganaban tan poquito? Bueno, les descontaban todo de su sueldo. Y lo que encontré es que muchos de ellos, por ejemplo, tenían lo que se llama pensión alimenticia. ¿Qué es esto? Que había muchos trabajadores que además de tener a su esposa, pues tenían un hijo con otra persona, con otra mujer, y entonces por ley están obligados a pagar manutención, a mantenerlos. Entonces de su sueldo se los descontaban y había unos que tenían dos. Y había otros que tenían, sí, que les descontaban pagos de créditos, habían pedido prestado a la caja de ahorro del sindicato o habían pedido prestado. Aquí hay un sistema en México que se llama Fonacot, que es una financiera que le ayuda a los trabajadores, una prestación de ley que es terrible, pero bueno, existe, que les da créditos para comprar electrodomésticos.
Entonces estaban endeudados con el Fonacot, estaban endeudados con el sindicato y les quitaban automáticamente de su sueldo todo lo que debían. Y les quedaba $1 nada más, y eso no les quitaban más porque por ley no se puede. Pero decías, ¿cómo es posible? ¿Cómo se metieron en este tipo de problemas? Pero yo lo que pensé es, bueno, tiene cierta lógica desde cierto punto de vista. La mayoría de los trabajadores en una fábrica normalmente no tienen mucha preparación académica. Algunos, si acaso, habrán terminado la educación básica. Muchos llevan ahí trabajando años porque es lo único que pudieron hacer. Agarraron una pinza de soldar y están ahí trabajando en la línea de producción todo el tiempo y ya se eternizaron ahí. Entonces dices, uno podría pensar, bueno, tienen problemas de dinero, tienen problemas económicos. Bueno, pues es hasta cierto punto, digamos, no normal, pero lo puedes esperar, no hay mucha preparación. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, me fui cada vez llevando más con mis colegas pares, ¿sí? Con otros ingenieros, con otros coordinadores y con mis jefes también, mis líderes de proceso, mis líderes operativos y con los gerentes. Y ahí resulta que me encontré exactamente el mismo fenómeno. La única diferencia era que mientras el trabajador de la producción, ¿sí?, estaba pagando la lavadora, y por eso estaba endeudado por estar pagando una lavadora, el gerente estaba pagando el viaje de 15 años de su hija que la había mandado a Europa. Y la hija ya hasta tiene 25, pero sigue pagando una deuda grande. El comportamiento era exactamente el mismo, nada más cambiaba el tipo de deuda. Ahí fue cuando me di cuenta que tener educación financiera no tiene nada que ver con la preparación académica. Nada que ver. Incluso hoy día, y lo siento porque ustedes van para contadores, aquí en México tengo clientes que son contadores, que son muy buenos en su trabajo. Llevan la contabilidad de la empresa para la que trabajan de maravilla, pero no les alcanza el sueldo. Jamás les alcanza. Les aumentan el sueldo y gastan más. Siempre están endeudados, siempre están corriendo, siempre están pidiendo prestado. Son contadores, o es gente que está relacionada o que estudió temas administrativos o de finanzas y no puede administrar su propio bolsillo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este fenómeno? Porque la educación financiera, vuelvo al punto, no tiene nada que ver con la educación académica. ¿Quieres algunos ejemplos? Seguramente tú conoces a una señora de edad avanzada o a un señor que no terminó la escuela básica y vive de sus rentas. Ahí tiene rentados un cuartito, un departamento, una casita por acá, y de eso vive. Y no terminó la escuela básica. Pero también conoces gente con doctorados, 3 maestrías, no sé cuántos, son unas lumbreras andando y que no tienen un centavo en la bolsa. No tiene nada que ver con la preparación académica. Cuando descubrí esa situación, dije, aquí hay un problema. Y aunado a que mientras yo descubría esta situación, al mismo tiempo yo me empezaba a cansar de mi trabajo. Y no tanto porque fuera un mal trabajo, sino por el nivel de estrés y el nivel de calidad de vida que yo estaba ya teniendo en ese momento, ya era bastante complicado. Cuando empecé a investigar un poco más a fondo el tema de la educación financiera, me topé con esta estadística. 68% de los latinos son analfabetas financieros. No estoy hablando de que no, estas personas no inviertan o no tengan negocios o no vayan a la bolsa, etcétera. No, 68% de los latinos no sabe, por ejemplo, la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto. No sabe o no entiende que si va y pide prestado dinero al banco, lo tiene que pagar con intereses. No capta que si va a una tienda departamental a comprar un celular nuevo a pagos pequeñitos, va a terminar pagando el doble o el triple. Ese es el problema. El tema no es la falta de inversión, eso ya son cosas más avanzadas. El tema es que la mayoría de nuestra población no es capaz de tomar buenas decisiones con el dinero que percibe, ya sea mucho o poco. Ese no es el tema principal.
obvio, hay que mejorarlo. Todos queremos ganar más y hay que trabajar en condiciones de estado y demás para que todos podamos ganar más. Pero si no sabemos qué hacer con lo mucho o poco que ganamos, no importa cuánto ganemos, siempre vamos a estar perdidos, siempre vamos a estar fregados, como decimos aquí en México, vamos a estar jodidos de dinero porque no sabemos qué hacer con él. Y esto, mis queridos amigos, tiene que ver con dos palabritas que te quiero compartir en este momento, que son estas dos. Tienes que aprender que hay una diferencia entre ser un profesionista y ser un profesional. Un profesionista es una persona que tiene un título universitario. Ya está, terminaste la carrera, haces tu examen profesional, te dan un papel, lo llevas y lo enmarcas en tu casa, se lo entregas a tus papás, como quieras, haces una fiesta. Bien, ya eres un profesionista. Señor contador, se le puede decir. Además, algunos hasta se ponen especiales y quieren que les digamos sus títulos y todo, ¿no? Ahora, a mí dime contador, que mucho tiempo me costó estudiar. Sí, lo quieras, señor contador. Pero muy diferente es ser un profesional. Y un profesional es una persona que con o sin título sabe lo que hace. El otro día conocimos en un grupo similar a este, pero de arquitectos, y me contaban la historia de un profesor de una facultad de arquitectura que muchos estudiantes se burlaban de él y decían, miren, ahí va el arquitecto sin título, porque era un señor que era dueño de una constructora, tenía bastantes, o sea, era conocido por haber hecho bastantes proyectos, pero nunca había estudiado la carrera como tal. Pero él realmente ya para el grupo y demás, en la plática decía, bueno, ellos me dicen o se burlan diciendo adiós arquitecto sin título, pero yo les digo simplemente adiós título sin arquitecto. Entonces, mis estimados estudiantes universitarios, una cosa es lo que estás aprendiendo en la escuela y otra cosa es que sepas lo que haces y puedas utilizar lo que aprendes en la escuela en la vida real. La educación está comoditizada. Todos los estudiantes, todos tus compañeros de este grupo están aprendiendo lo mismo. Todos, cuando terminen la carrera, van a saber lo mismo. Y los del año anterior también, y los del año siguiente también. Cada año, la universidad saca un montón de gente que sabe exactamente lo mismo. Entonces, yo, si soy una empresa y quiero contratar a un contador, tengo un montón de oferta para escoger. ¿A quién voy a elegir? A que él cobre menos. Entonces, si todos saben lo mismo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que diferenciarte de alguna manera. Tienes que encontrar la forma de que no te puedan comparar igual en conocimientos, en aptitudes, en habilidades con los demás compañeros que tienes. Y uno de los temas importantes es, por supuesto, la educación financiera. Tengo que decirte en esta plática una cruda verdad. El mundo laboral es una selva. Todo lo buena onda que muchas personas se comportan en la universidad, al momento de la presión, es diferente. Y no es porque la persona sea diferente, sino porque el mundo laboral es así y es perfectamente normal, es de competencia, es de entregar resultados y vas a tener un jefe o muchos jefes y tendrás compañeros o tendrás subordinados y algunos subordinados quieran trabajar y algunos quieren tumbarte para obtener tu puesto. Esa es la verdad, así funciona. ¿Esto quiere decir que obtener un empleo es malo? No, hay gente que le encanta tener un empleo. Yo estuve muy feliz trabajando los años que me tocó trabajar en Volkswagen, muy contento porque aprendí muchas cosas, conocí gente, desarrollé habilidades, tuve que enfrentarme a retos y desafíos que de otra manera no hubiera aprendido a hacer. Sin embargo, en mi caso, la calidad de vida que yo estaba obteniendo a cambio de tener un empleo no era satisfactoria para mí. Ya te dije, trabajaba
rolando turnos, trabajar en las noches, a lo mejor un año aguantas, pero después tu cuerpo empieza a resentirlo. Y específicamente, en mi caso, tuve una experiencia muy específica complicada. Resulta que una vez saliendo de trabajar de este turno de la noche y que salgo en la mañana, al jefe se le ocurre organizar una junta urgente, nos tardamos cierto tiempo, salgo más tarde, tomo mi vehículo, empiezo a manejar en mi coche y tomo una avenida que aquí en la ciudad es una avenida que muy amplia, muy ancha, que no tiene semáforos, y es la avenida que yo solía tomar para poder ir a trabajar a Volkswagen. Y no pude más con el cansancio, con el sueño, y empecé a quedarme dormido al volante. Ya había bajado los vidrios, había puesto la música alta, había buscado la manera de no dormirme, pero el cansancio era tal que empecé a quedarme dormido. Y afortunadamente no pasó a más y logré despertar y reaccionar justo, justo antes de golpear la barda de contención. Ahí reaccioné, di el volantazo y eso te despierta. Si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la experiencia de quedarse dormido manejando, es horrible. El susto, el miedo es tremendo. Y ese evento en particular a mí me hizo reflexionar en qué quería hacer de mi vida, en si valía la pena realmente venderle todo mi tiempo a una empresa, que sí, paga muy bien, tiene prestaciones y estaba en un coche nuevo, pero me iba a matar en un coche nuevo, ¿eh? Y además me puse a pensar en lo siguiente, ¿qué hubiera pasado en el mundo si yo me accidentaba y me iba de este mundo? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, y empecé a imaginar, ¿y sabes qué creo que hubiera pasado? Pues seguramente mis compañeros, mi jefe, tal vez le hubieran dicho qué mala onda, ¿no? Sarabia se fue, qué mala onda, pues hay que ir al velorio, ¿no? Hay que acompañar a la familia, ni modo, una oración por él, pero a los 2 días o antes iban a sacar una vacante para poder poner a alguien en mi puesto. Al final, para una empresa, eres un número reemplazable, totalmente reemplazable. No hay nadie indispensable en ninguna empresa, en ninguna organización. Entonces, y después mi familia y mis seres queridos, ¿valía la pena desvivirme por producir autos a cambio de qué? De dinero en una cuenta bancaria, la cual por supuesto ni siquiera podía disfrutar porque estaba todo el tiempo trabajando. Los coches nuevos los regresábamos al año con un kilometraje absurdo, absurdamente bajo, porque el coche iba de casa a la planta, de la planta a casa y ya. Yo nunca estaba en las fiestas familiares, no podía asistir a nada porque siempre estaba trabajando. Eso me puso a pensar realmente si eso era lo que de verdad quería para mí, para toda mi vida. Y se juntó además con el hecho que un colega, y esto jamás lo voy a olvidar, un colega mucho más experimentado, un señor que ya se estaba retirando, él ya tenía 60 años, ya iba a la planta nada más porque tenía que cumplir ciertos requisitos, pero ya no hacía nada, ya estaba esperando para jubilarse, para pensionarse, irse a descansar a casa. Y en cierta ocasión nos pusimos a platicar y él me decía, oye, Sarabia, dice, ¿tú cómo la piensas? Y dije, caray, pues ¿de qué? ¿O qué? ¿La regué en algo? ¿Hice mal? Dice, no, o sea, ¿cómo la piensas en tu vida? Dice, mira, tú ya llevas, es lo que él me dijo así, mira, tú ya llevas aquí en la empresa, en la planta, en Volkswagen, trabajando 3 años. Ya viste de qué se trata, ya viste cómo está esto, ya sabes el nivel de presión y ya sabes además que si tú quieres subir o sea, tener un puesto más importante, pues hay como 20 antes que tú. Y aparte, o si quieres ser gerente, pues espérate a que se muera el gerente y los que le siguen para que toque a ti. Y además, cuando subas de puesto, sí, vas a ganar más, pero vas a tener más responsabilidades, más presión, más estrés. ¿Ya viste de lo que se trata? ¿Cómo la piensas? ¿De verdad piensas quedarte aquí? Es lo que él me decía. Además me dijo lo siguiente, tú tienes preparación, ¿sí? Me decía él,
yo no tengo nada, yo no terminé, yo aquí empecé soldando y haciendo lo que podía, pero tú tienes preparación, tienes inteligencia, me decía. ¿No crees que podrías hacer algo diferente? Yo le decía, bueno, pero pues el empleo también está muy bien, uno hace una carrera, uno genera y ya, llegando a su edad se puede retirar. Y él me decía, sí, te puedes retirar, pero ¿qué voy a hacer yo así de viejo? Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Irme ahorita a viajar por el mundo? No, dice, yo estoy cansado, mi esposa está cansada, dice, mis hijos, me decía, fíjate, mis hijos me reclaman porque no estuve con ellos cuando estaban niños. Ahorita él me decía, mis hijos ya están grandes, ya hicieron su vida, yo quiero ir a visitarlos y ya soy un estorbo, estoy el viejito. Ellos tienen su vida, tienen su familia, tienen sus cosas que hacer. Y me reclaman, dice Sarabia, me reclaman porque me decían, es que de chiquitos nosotros no queríamos un balón nuevo, no queríamos que nos regalaras un balón Nike en Navidad. Queríamos que te quedaras con nosotros a patear una botella de refresco en el patio, pero nunca estabas, porque siempre estabas trabajando, porque siempre tenías que irte a la planta, porque siempre tenías que hacer otra cosa. Dice, y hoy la vida se me fue, Sarabia, la vida se me fue. Sí, me voy a pensionar, voy a recibir muy buen dinero y luego he de comentarte que el año pasado yo recibí la noticia de que este colega falleció, se fue y efectivamente se le fue la vida, más de la mitad de la vida trabajando en una empresa que sí, da muy buenos sueldos, da excelentes prestaciones, pero que también a cambio le dejas tu vida. Y cuando yo escuché eso y él habló así de fuerte conmigo, volví a moverme, entonces ya tenía yo dos eventos. Uno, estuve a punto de estrellarme en el coche, otro, un colega me está diciendo tal cual, si sigues en este camino vas a llegar a donde yo estoy y yo no me quería ver como él. Ahí tomé una decisión que no recomiendo tomar, pero que yo lo hice y fue de repente agarré y renuncié a mi empleo y renuncié a mi trabajo y decidí emprender. Sin embargo, necesito decirte también lo siguiente, si el empleo es complicado, emprender también es difícil, también es complicado y es difícil y encontré unas estadísticas muy interesantes de tu país. De Bolivia, uno de cada 10 emprendimientos en Bolivia sobrevive a los primeros 5 años, solo uno de cada 10 y 4 de cada 10 sobreviven a los primeros 2 años de operación. Es decir, la gran mayoría de la gente que intenta abrir un negocio y empezar un negocio, no lo hace, no la hace, fracasa, no funciona, se equivoca, pierde, pierde tiempo y pierde dinero. Así que estás entre un empleo o emprender. ¿Cuál es la mejor decisión? Depende de cada quien, pero independientemente de cuál sea la decisión que tomes entre irnos por un empleo o emprender algo, necesitas desarrollar habilidades. Ahí está la clave. La clave de tener más probabilidades de éxito en cualquiera de los dos. Hay gente que le encanta el empleo y le gusta el empleo y prefiere un empleo y es feliz en un trabajo excelente. Tiene que desarrollar habilidades. No, yo no quiero eso. Yo quiero abrir mi propio negocio y tener mi propia empresa. Perfecto. También tienes que desarrollar habilidades. Y en este momento en el que tú estás viviendo, tienes el tiempo para hacerlo. Cuando creces, cuando sales al mundo laboral, la gente que tiene un trabajo ya no es tan fácil que se pueda tomar un curso, ya no es tan simple que pueda dedicarle tiempo a desarrollar una habilidad nueva, pero tú sí puedes. Y si lo haces ahora, si empiezas desde ahora, muy joven vas a poder diferenciarte de los demás, ya sea en un empleo o en un emprendimiento. Hay muchas habilidades que se tienen que desarrollar, pero hay 5 que yo recomiendo que desarrolles en tu etapa como universitario. Y la primera, por supuesto, es un tema de educación financiera. Y la educación financiera no es necesariamente volverse millonarios, no es mañana invertir en Bitcoin y querer duplicar tu dinero, tampoco es mañana querer encontrar el negocio millonario único, no. La educación financiera es la capacidad, tu capacidad de tomar la mejor decisión posible
con el recurso que tienes. Todos los que están aquí, todos tienen ingresos. Ah, oye, pero yo no trabajo, no importa. De algún lugar recibes dinero. Tal vez tus padres te ayudan a pagar la universidad, te dan dinero para tus gastos, o algunos, como a mí también me tocó hacerlo en la universidad, trabajas y estudias. De algún lugar estás recibiendo dinero. ¿Qué decisiones estás tomando con el dinero que recibes, sea mucho o poco? ¿Dónde lo colocas? La gente se queja de la situación económica. La gente se queja de que el sueldo no alcanza. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando me siento con mis clientes a hacer un análisis y vemos qué es lo que está haciendo con su dinero, te vas dando cuenta de las terribles decisiones que toma. ¿Por qué? Porque llega el sueldo, y esto aparte pasa mucho, llega el sueldo y lo primero que hace es irse a tomar unas cervezas con sus amigos. ¿Está mal irse a tomar cervezas con los amigos? No, no está mal. Está mal que no estés tomando la decisión conscientemente. Porque yo también me tomo unas chelas con mis cuates, unas cervezas. Yo también salgo de vacaciones. Yo también me compro de repente algo, un gusto, lo que sea. Pero sé qué presupuesto tengo para eso. Y me ajusto a ello. Y antes de hacer eso, ya estoy haciendo ahorros, ya estoy haciendo inversiones, ya estoy viendo más hacia allá. Oye, pero somos universitarios, toca disfrutar, sí, está bien, tienes que hacerlo. Pero si no desarrollas desde ahora la habilidad, te vas haciendo al mal hábito de gastarte todo y después te conviertes en un contador trabajador que se gasta todo. Y después en un padre de familia que se gasta todo. Y después en un abuelo que se gasta todo. Y después en un anciano que anda rogando o pidiendo dinero para poder sobrevivir. Son pequeños cambios los que nos van ayudando a mejorar. Pero eso es un tema de educación financiera y la escuela no te lo va a dar. Y no esperes a que te lo dé. La escuela, la universidad, nos brinda conocimientos, nos brinda herramientas para el mundo laboral. Y esa es su chamba. La universidad no tiene por qué darnos todo. Si la universidad nos diera todo, estaríamos ahí 15 años metidos estudiando. No puede ser. No puede ser, no te puede dar todo. Hay cosas que te tocan aprenderlas a ti. Que por tu propia iniciativa salgas y aprendas, vayas y tomes un curso, vayas y tomes un diplomado, vayas y desarrolles otras habilidades que te sirvan en la vida, no solamente en el trabajo, sino también en la vida. ¿Qué otra habilidad te recomiendo que vayas desarrollando y que desarrolles? Inteligencia emocional. Uy, este es un tema súper interesante. Muchas personas toman muy malas decisiones por estar enojados o por estar tremendamente contentos. Aterrizándolo a temas financieros, en pocas palabras, pues nunca firmes un contrato, nunca te metas a algo porque estás muy contento o muy enojado o muy emocionado en general. Entonces, aprender a conocer nuestras emociones, a manejarlas, a que no influyan en tomas de decisiones conscientes, sobre todo cuando son temas económicos, temas de dinero, decisiones importantes, mucho cuidado. Tercera habilidad, esta no es muy popular. Tienes que aprender a vender. Tienes que aprender a vender. Oye, pero yo no quiero ser vendedor, yo no quiero ser emprendedor, yo quiero salir de mi carrera, graduarme y conseguir un trabajo. Tienes que aprender ventas. Aún así, ¿qué crees que es una entrevista laboral? Es una presentación de ventas. ¿Qué vendes? Te vendes a ti. Vendes tu currículum. Te vendes a ti para obtener un puesto. Y eso es una presentación de ventas. Una cosa que yo recomiendo hacer a muchos a universitarios, si el tiempo te lo permite, es que te metas a trabajar, aunque no lo necesites. Métete a trabajar, ya sabes, estos empleos típicos en franquicias de hamburguesas o de pizzas o de cafeterías, cualquiera de estas, porque aprendes dos habilidades bien interesantes. Una, a vender, y la otra es servicio al cliente. Cuando aprendes a manejar gente, a manejar el estrés de un trabajo, de un empleo, a mantener una sonrisa mientras hay problemas para dar cara a los clientes, vender, tener metas. Cuando te empiezas a acostumbrar
a ese tipo de cosas, cuando sales de la uni y vas a pedir un trabajo, ya no te es extraño. Y si abres tu propio negocio, tampoco te es extraño vender, atender clientes, hablar con las personas. Así que, independientemente de que tengas la necesidad o no de trabajar, yo sí recomiendo que cuando eres joven te metas un trabajillo de esos para que sepas y vivas de lo que se trata. Cuarta habilidad que te recomiendo desarrollar: hablar en público. Hay veces, y yo también pasé por eso, había veces en los trabajos en equipo en la universidad que por miedo a exponer, ¿qué dices? No, 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 yo me encargo de imprimir el trabajo. No, yo me encargo de la investigación. No, yo me encargo de esto, yo con tal de no exponer, con tal de no pasar al frente. Sin embargo, tarde o temprano lo vas a tener que hacer, ya sea en una entrevista laboral, que hoy día ya cada vez hay menos entrevistas uno a uno. Hay muchas entrevistas ya de tipo, se llaman Assessment Center, en el cual se te ponen escenarios, problemas a resolver y un grupo de especialistas, recursos humanos, el área donde vas a trabajar, desarrollo de capital humano, observan tu comportamiento. ¿Qué vas a hacer si te da miedo hablar en público? Inténtalo, ¿ok? No te estoy diciendo que te vuelvas un orador o que te vuelvas un conferencista, porque también hay habilidades natas, ¿no? Sin embargo, es importante que sepas hacerlo porque en cualquier momento lo puedes necesitar. Tips muy sencillos para desarrollarlo. Te reto a que ahora que vienen las Navidades, tú seas el que dé el discurso de Navidad en tu familia. Si nunca lo has hecho, inténtalo por primera vez. Si eres el que siempre lo hace, llévalo a otro nivel. Pero inténtalo, haz estos ejercicios que te ayudan a desarrollar habilidades. Y finalmente, esto es muy importante, te invito a desarrollar un pensamiento crítico. No te comas todo lo que te dicen todos, ni siquiera lo que yo te estoy diciendo en esta conferencia. Recibe la información, analízala, compárala con la realidad y usa tu propio criterio para decidir qué de aquello que recibes te quedas. ¿Cuáles de esos consejos que me dijo Pepe Sarabia en aquel 9 de noviembre de 2021 realmente aplica para mí? ¿Cuál me sirve? ¿Y cuál decido rechazar o no tomar en este momento? Tenemos en Latinoamérica, desafortunadamente, una tendencia de muchas modas. Oye, es que tal gurú, tal conferencista, tal especialista dice que, pues está bien que lo diga, pero mi realidad es esta. Está muy bien que dé sus consejos, está maravilloso y son buenos consejos seguramente para su realidad, pero tienes que tropicalizar la información que recibes, ver cuál es tu situación y de esos consejos, de esa información, cuál sí te sirve y cuál decides rechazar en ese momento. La vida de cada uno de nosotros tiene características diferentes. Nacimos en países diferentes, tenemos orígenes distintos. La situación económica de cada una de las personas que está conectada aquí es totalmente diferente. Es imposible aplicar el mismo consejo para todos y que funcione para todos. Sin embargo, algunos van a funcionar para unos y algunos funcionarán para otro tipo de personas. Eso ya cae de tu lado. Discernir, decidir, tener un pensamiento crítico, comparar, contrastar. Un maestro me dijo esto y el otro maestro me dijo esta otra cosa. Vamos a ver cuál es la realidad. Ah, él tiene razón en esto, pero él también tiene razón en esto otro. Y así vas generando tu propio criterio, tu propia forma de ver el mundo de manera racional, consciente, y cuando estás más informado, tomas mejores decisiones. Tomas de verdad mejores decisiones. Así que muchachos, la plática es muy buena. Asistir a este tipo de pláticas, conferencias, sin lugar a dudas, es enriquecedor. Sin embargo, de nada o de muy poco te va a servir si es que tú, a menos que tú tomes acción, porque al final la intención sin acción
es una ilusión. Muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes esta pequeña plática y por supuesto que estamos abiertos a la charla. Si quieren tocar algún tema o dejar o compartir algo, adelante.